Muy buenos días, hermanos. Es un placer saludarlos, estar con ustedes. Qué bueno que pudimos entrar hoy a sus hogares. Qué bueno que las familias están reunidas hoy, domingo 29 de marzo. Hay situaciones por las que tenemos esta novedad. Dios nos está llevando a cosas nuevas, a cosas diferentes por muchas razones. Él sabe sus propósitos. Nosotros no entendemos, pero qué bueno, es un placer y me gozo mucho. Los abrazo en el Señor, un abrazo virtual. Y pues hoy tenemos la enseñanza correspondiente en estos días estábamos, no queremos meternos a más información sobre el coronavirus. Hay demasiada información, hay sobreinformación y pues Dios nos da criterio para oír y para entender una u otra cosa. Pero nosotros continuamos con el pasaje, el tema que el Señor nos puso ahorita en el corazón, hablar sobre la reina de las epístolas, sobre Efesios, y creemos que no está de más continuar. Pareciera que nos salimos del tema que estamos viviendo, pero no, estamos convencidos de que es lo que Dios ha puesto para nosotros. Busquen su Biblia y vamos a tener nuestra lectura ahí en la epístola a los Efesios, capítulo 1. Y en esta parte vamos a ver la segunda sección de este capítulo, los versos del 15 al 23. Si son tan amables, Efesios 1 del 15 al 23, dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar y pedir a Dios que Él esté con nosotros. Señor, te bendecimos, Padre. Te damos gracias que podemos reunirnos, te damos gracias que podemos apartar un momento, Dios, para enfocarnos verticalmente, Señor, para mirar hacia arriba, para buscar tu rostro. Gracias que tú no haces esperar, gracias que tú eres un Dios de propósitos y sabemos que tú los cumples. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das también de compartir tu palabra. Bendícela, úsala, te rogamos grandemente, háblanos a través de ella, fortalece nuestro espíritu, nuestro hombre interior por tu espíritu. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera parte, hermanos, de este capítulo, en los versos del 3 al 14, el apóstol Pablo explica a los hermanos de Éfeso sobre las riquezas de la gracia divina que el Dios Trino ha dispensado para ellos como creyentes en Cristo, de las cuales ahora son herederos y de las que ahora participan. Esto sucedía con los hermanos de Éfeso, con aquella gran iglesia, en aquella gran ciudad, pero esto es exactamente lo que Dios nos ha dado también a usted y a mí, a nosotros. En el versículo 4
el apóstol les dice que el Padre los escogió en Cristo. En el versículo 5, que los adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. En el verso 6, que los hizo aceptos en el amado. Pablo también les explica que Cristo los redimió con su sangre. Verso 7, que perdonó sus pecados, en el mismo versículo. Que les ha revelado la voluntad del Padre, verso 9. Y que de todo esto los hizo herederos, versículos 11 y 12. Cuán abrumadora, hermanos, es sobre nosotros la gracia soberana de Dios. Bendito sea. Nos llena, nos satura con su favor que no merecemos. Pablo cierra esta sección explicando que desde el momento que creímos, desde el momento que oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y que habiendo creído en él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ahí en el verso 13. Eso es precisamente todo lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, llevarlo a cabo. Así lo dicen en la Nueva Traducción Viviente en el verso 5. Como en la creación, vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó todas las cosas, se gozó y dijo, me aventé. O sea, había hecho cosas maravillosas, había hecho un mundo perfecto, una creación perfecta, una obra maestra. Pero ahora en la redención, el Señor ve exactamente lo mismo. Él dice aquí en la versión 60, para su beneplácito. O sea, Él quedó complacido en la recreación, en este caso, en la salvación y en la redención de la humanidad. En los versos 6, 12 y 14, repite que para su honra y gloria, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces llegamos a la segunda sección, hermanos, de Efesios, la que nos corresponde hoy, y una primera cosa que el apóstol Pablo expresa es que él se siente agradecido con Dios por los hermanos. Después de describir estas gloriosas riquezas de las que acabamos de mencionar, de la herencia divina en los santos, Pablo ora por los hermanos con estas palabras. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versos 15 y 16. El apóstol se goza por estas hermosas vidas receptoras del Evangelio, estos afortunados que han recibido la gracia de Dios. De hecho, muchos de ellos, fundadores de la iglesia, eran sus hijos espirituales. Ahí en Hechos capítulo 19 habla de esto, de que Pablo había establecido, había fundado esa iglesia en Éfeso. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Este agradecimiento del apóstol, esta correspondencia, esta epístola y estas oraciones. Esto nos enseña, hermanos, que después de compartir el evangelio con alguien, muchas veces predicamos, compartimos y pues ya, no volvemos a hablar del asunto con las personas, pero nos enseña que debemos procurar que crezcan y que se alimenten espiritualmente. Por ejemplo, Pablo les envía esta carta, esta epístola. Y número 2, sostenerlos en oración, encomendándolos a la gracia del Señor. Pablo dice, no ceso de rogar, no ceso de pedir por ustedes. Podemos obsequiarles una Biblia a nuestros discípulos, a los que hemos compartido el Evangelio, ver que se estén congregando, pero sobre todo sostenerlos en oración, no soltarlos, no descuidarlos. La oración eficaz del justo puede mucho y nosotros debemos sostener a nuestros hijos espirituales en oración. Pablo se gozaba y oraba por los hermanos. Enseguida el apóstol ora, les dice que ora por entendimiento. En nuestros tiempos solemos orar, como dijera Santiago 4:3, para gastar en nuestros deleites. Reducimos la oración solo para peticiones personales
Y aunque la oración sí incluye pedir por nuestras necesidades, el problema es que la usamos solo para eso. Pero a Pablo le preocupan otras cosas que para él son más importantes y de las cuales poco nos ocupamos. Hemos dicho que hacemos más por alguien si lo enseñamos a pescar que si le damos un pescado. Y yo creo que Pablo, más que dar un pescado a los hermanos de Éfeso, les enseña a pescar. Él está pidiendo otras cosas. Lo que Pablo hace, hermanos, es que ora, les dice, para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento en el conocimiento de Él, o sea, en el conocimiento de Dios. En el versículo 17 vemos cómo lo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración, esa es la petición. El conocimiento más apropiado que nosotros podemos tener es sobre Dios, es sobre la divinidad. La máxima ciencia, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede concordar en los intereses de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien llamamos Padre, es decir, conocerlo a Él, amarlo a Él. Ahora, esto implica un conocimiento, desde luego, básica, eminentemente espiritual. Puesto que Dios es espíritu, nos dice Jesús, Juan 4:24, nuestro conocimiento de Él debe ser, ante todo, espiritual, no solo o únicamente intelectual. Muchos piensan que con tener conocimiento intelectual, con eso ya están conociendo a Dios. No es así. Nuestro conocimiento de Dios debe ser básicamente espiritual. El conocimiento intelectual es parte de aquello, pero nunca en el sentido de que tengamos a Dios sistematizado, ni mucho menos en el sentido de que tengamos la patente de Dios. Esta es la razón por la que Pablo pide al Padre de gloria que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este conocimiento no es para descifrar todo misterio o toda ciencia, no es para entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? No es para ser sabiondos, más bien es para que podamos tener un conocimiento específico de Dios, para que lo amemos. El conocimiento de Dios es conocer a Dios como Él es en verdad, como lo revela su palabra, a fin de corregir nuestras ideas falsas e idólatras muchas veces, aunque seamos cristianos. Es aún más importante y benéfico para nosotros el conocer y entender quién es Dios. Entre otras cosas, este conocimiento nos ayuda para conocernos a sí mismos, para conocernos a nosotros mismos. Nuestro conocimiento de Dios es importante para que podamos tener un entendimiento acertado de nosotros mismos. Se ha dicho que la fuente para conocer al hombre es el hombre mismo, pero el Salmo 36, verso 9 dice, en tu luz veremos la luz. Esto significa que la luz del Señor es la que nos hace ver bien las cosas, incluso a nosotros mismos. El apóstol Juan escribió, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Juan 1:9. Mientras que el salmista dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. La palabra de Dios es pues la reina de las psicologías, la reina de la sociología y la reina de la antropología, ya que ella nos da un conocimiento
equilibrado del hombre. En ella podemos vernos tal cual somos. Entonces, interesantemente, curiosamente, conocer a Dios es recibir luz para conocernos y entendernos a nosotros mismos. Conocer a Dios también nos sirve para conocer su voluntad y para conocer sus propósitos. Nuestro conocimiento de Dios además nos lleva a conocer su voluntad, su propósito para nuestras vidas y de las cosas en general. De Él y por Él adquirimos criterio para juzgar todas las cosas. Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 2 que quiero leer. 1 Corintios capítulo 2 dice, verso 15, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, como decimos, le truena el coco, para él son locura, para el hombre natural son las cosas de Dios son locura. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es el verso 14. El 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto significa que el hombre espiritual, que un hombre en el espíritu tiene criterio para ubicar las cosas, para juzgar sanamente, equilibradamente. Entonces, esto es muy, muy importante. Podemos juzgar todo lo que nos rodea. Ahora, las experiencias con Dios nos llevan a conocerlo. Lo conocemos por su palabra, sí, pero si solamente tenemos conocimientos de la Biblia, en determinado momento son conocimientos solamente, como dijimos, intelectuales, y eso no es todo, eso no es conocer a Dios. Muchas veces Dios nos lleva a experiencias. En estos tiempos estamos viviendo una tremenda experiencia como humanidad. Y toda esta experiencia nos va a dejar muchas enseñanzas. Estamos entendiendo que lo que estamos viviendo es un parteaguas que a todos, a todos los habitantes de la humanidad, cristianos, no cristianos, cristianos maduros, pequeños, en el momento, en la etapa que estemos viviendo cada uno de nosotros, nos va a enseñar. Esto va a traer un parteaguas, esto nos va a dar crecimiento. Esto nos va a dar mucho entendimiento para que palpemos, para que sopesemos la gloria de Dios y quién es Dios. Muchos hombres de fe conocieron a Dios por las tremendas experiencias que tuvieron con Él. Jacob, por ejemplo, en Génesis 32:30 dice la Biblia, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. A través de esta tremenda experiencia, o sea, de que Jacob se enfrentó con Dios, que estuvo ahí en su presencia, él aprendió que Dios era muy grande, que Dios era muy poderoso, pero también que era muy bondadoso, que era muy bueno, que era un Dios de misericordia. Pues él dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y viví para contarlo. O sea, salvé el pellejo. ¿Verdad? Dios tuvo misericordia de él. Y Jacob dice, puedo decírselos, puedo platicárselos. Isaías tuvo una gran visión celestial. En ella, en esta visión, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, majestuoso. Y después de que los querubines exaltaban la santidad de Dios, Isaías dijo, los querubines decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5.
Al ver la santidad de Dios, en automático Isaías vio su humanidad, vio su miseria, no necesitó más. En la presencia del Señor, hermanos, todo se aclara. En la presencia del Señor ubicamos todo queda aclarado a la vista. Eso es lo que Isaías aprendió. Job, después de pasar por terribles pruebas y de escuchar infinidad de voces y opiniones, que es algo como lo que estamos pasando nosotros, viviendo nosotros, vivimos en una, alguien ha llamado a esta época la Odisea, o sea que es la opinión del pueblo, tantas opiniones, tanta sobreinformación que nos aqueja, que estamos viviendo. Job, después de escuchar infinidad de voces y opiniones, experimentó en algún momento la presencia del Señor y vio la gloria de Dios. Ante esa presencia de Dios, ante esa gloria de Dios, Job dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? O sea, aquel hombre que era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no sé cuánto dice ahí al principio, ¿verdad? Después de conocer al Señor dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esto está en Job 40, versos 4 y 5. Ahora, en Job 42, versos del 2 al 6, también leemos: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, después de conocer a Dios, después de experimentar a Dios, dice: he aquí, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué tal? Job había conocido a Dios. Job había experimentado al Señor. Y por eso es que tenemos este maravilloso libro también en las Escrituras, de alguien que experimentó la presencia del Señor, alguien que lo conoció. En todas estas palabras vemos, hermanos, que en medio de sus padecimientos, Job llegó a conocer genuina y tremendamente a Dios. Esta es precisamente la petición de Pablo, lo que comenzamos a ver hoy. Esto es lo que Pablo ora por nosotros, que conozcamos a Dios. También es la petición de Jesús. En Juan 17:3 Jesucristo dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, hermanos, entremos a la vida eterna, entremos a lugares celestiales, conociendo a nuestro Dios. Es la oración de Pablo por nosotros. Este es el camino, mis hermanos, este es el camino del crecimiento espiritual, en el cual trascendemos las circunstancias. Generalmente estamos pasando por circunstancias complicadas, difíciles, la vida es dificultosa. En estos tiempos estamos viviendo cosas tremendas que nos dejan sin palabras, que pensamos que nos rebasan, pero el crecimiento espiritual, el conocer a Dios, es el único que nos puede llevar a trascender las circunstancias. ¿Deseamos ser victoriosos sobre las circunstancias? Conozcamos a Dios, conozcamos al Señor.
Jacob fue transformado, como vimos, extraordinariamente cuando conoció a Dios. Ahora ya no se llamó Jacob, ahora se llamó Israel, un parteaguas en su vida. Isaías fue iluminado maravillosamente cuando vio al Señor en aquella visión celestial, y Job quedó perplejo al palpar tangiblemente al Todopoderoso. Entonces creo que Pablo tiene razón al decir, pues mi oración es por entendimiento, mi oración por ustedes es para que entiendan, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que conozcan al Señor. Y hay otra cosa por la que Pablo está orando también por los efesios, para que entiendan lo que tienen en Cristo. Ahí en el verso 18, Pablo les dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, en esta petición, lo que Pablo está pidiendo, hermanos, es que entendamos la esperanza de nuestro llamado. O sea, ¿a qué nos llamó Dios? ¿Qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que Él ya tenía preparado? Lo hemos visto brevemente en los primeros versículos del capítulo. Y ahí en los versos, por ejemplo, del 4 al 6 se resume ese llamamiento. Déjenme rápidamente repetirlos. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El creyente que no conoce este supremo llamamiento, Pablo nos habla ahí en Filipenses 3:14 de lo mismo. El creyente que no entiende que este llamamiento es santo, según de Timoteo 1:9, lean esos textos después, por favor, y que su llamamiento es celestial, Hebreos 3:1. El cristiano que no entiende todas estas cosas nunca podrá andar como es digno del llamamiento. O sea, que no entendamos, hermanos, que no somos nosotros los que íbamos por ahí perdidos en este mundo, en nuestra soledad, en nuestra miseria, en nuestra necesidad, sino que más bien en todo eso que menciono, en esa miseria, en esa necesidad, que más bien Dios vino, Dios nos buscó, Dios llegó hasta donde nos encontrábamos, metió su mano de ahí. Lo vamos a ver con más calma en el capítulo que sigue, de Efesios, en el capítulo 2, donde dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Dios nos sacó ahí de donde estábamos. Entonces tenemos que entender esta iniciativa divina, esta gloria de Dios. En Efesios 4:1, precisamente Pablo dice que cuando ya Pablo llega a la sección práctica de la vida cristiana, precisamente él está él hace referencia y él echa mano precisamente del entendimiento de esta herencia, de estas riquezas que tenemos. Dice en Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, les ruego, les pido que anden acorde con la vocación que ustedes tienen, a la que fueron llamados. Entonces hay mucha fuerza de la que Pablo nos dice que podemos tomar.
nuestro llamamiento celestial. Ahora, Pablo ora para que entendamos la esperanza de este llamado y número 2, para que entendamos también las riquezas de nuestra herencia. Ahí en el verso 18 dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Verso 18. No solo tenemos una herencia en Cristo, de la cual se nos ha hablado ampliamente, sino que nosotros mismos somos la herencia de Cristo. Aquí como que la traducción, vea cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Nosotros somos herederos, tuvimos herencia, fuimos escogidos en el amado, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que nosotros mismos, que nosotros también somos la herencia de Jesucristo. O sea, que somos el fruto de la aflicción de su alma. Dice por ahí Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho mi siervo justo. Estamos diciendo con esto que usted y yo somos la herencia de Jesucristo. Entonces, somos algo que Él ama mucho, somos algo que a Él le costó mucho. Vea cómo dice la Nueva Traducción Viviente este versículo. Dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Ahí en el verso 18. El pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Te puedes imaginar? Hermano, crecemos cuando entendemos cuánto significamos para Cristo, para Dios. Y comenzamos a vivir para agradarle a Él. Yo creo que estas son palabras mayores. ¿Cuánto significamos para Él? Nosotros podríamos en algún momento estar sin Dios, pero lo maravilloso es que Dios no puede estar sin nosotros. Alguien dijo, Cristo prefirió morir por ti que vivir sin ti. O sea, Él prefirió ir a la muerte. Era la manera, era el camino a estar vivo, pero sin nosotros. Entonces, Pablo quiere que entendamos estas riquezas gloriosas. También quiere que sepamos el poder que tenemos en Cristo. Por hoy este es el último punto y déjenme compartirlo con ustedes. En Cristo, los cristianos, los hijos de Dios, somos poderosos. Tenemos poder. Tenemos poder, hermanos, vivos o muertos. Muchas veces hemos hablado, compartido de eso aquí en la iglesia. En los versos 19 y 20, Pablo lo dice de esta manera, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Pablo ya no encontraba más vocablos, más términos en el idioma griego, de tal manera que dijo, ¿y cuál? Para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para nuestras vidas. Cristo, hermanos, ya ha ganado, Cristo ya ganó la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre la carne, diríamos, y sobre Satanás. Esto significa que no debemos luchar por la victoria, sino que debemos luchar desde la victoria. Aquí es donde se hace importante la fe. Por eso tenemos que conocer al Señor, así como la palabra que Él nos ha dado,
para que actuemos en base a eso. Viene a mi mente un pueblo de Israel luchando no por la victoria, sino desde la victoria. David, aquel joven valiente, aquel joven valeroso, espiritual, había enfrentado al gigante y lo había derrotado. Aquel gigante, aquel paladín de los filisteos, había caído frente a los dos ejércitos. David le había cortado la cabeza. Y en ese momento los filisteos dijeron: ya nos quitaron a nuestro paladín, al mejor soldado que tenemos. No pensaron, no se les ocurrió otra cosa más que huir. Pues, ¿qué creen, hermanos? Cristo venció a Satanás, Cristo venció al diablo. Cuando los filisteos huyeron, cuando los filisteos dijeron: vámonos, decimos: patitas, ¿para qué son? En ese momento los israelitas se envalentonaron. En ese momento los israelitas dijeron: podemos con ellos, claro que podemos. David ya lo había hecho. David había derrotado a su representante favorito, principal. Entonces fueron tras los filisteos. Eso es luchar desde la victoria. Eso es luchar ya con la victoria en la mano, por decirlo así. Usted y yo podemos luchar desde la victoria. Cristo ha vencido. Y termina el apóstol Pablo diciendo que este poder de Jesucristo, este poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, vea los versículos 21 al 23, dice que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre, resucitado y exaltado, dice, sobre todo poder, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, donde tenemos paz, seguridad, poder y victoria. Dios les bendiga, hermanos, es un placer. Vamos a orar al Señor y bendecir su nombre. Vamos. Señor, gracias por estar aquí, Señor, con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu unción. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos con amor eterno, Señor, con ese amor inefable, con ese amor inalterable. Te bendecimos, Señor, no tenemos palabras para agradecerte, Padre, que estás con nosotros, para celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz, Padre Santo, nos muestras tu amor. Señor Jesús, nos muestras cuánto nos amas, pero en la resurrección nos muestras tu poder, Señor. Nos muestras que eres un Dios poderoso y te damos gracias que te tenemos a ti, te damos gracias que contamos contigo, gracias que no estamos solos, Señor, gracias que tenemos a quien ir, a quien recurrir, y gracias que nos has sentado en lugares celestiales, Padre Santo, juntamente con Cristo. Gracias porque somos tu heredad, Señor, porque nos has dado herencia, nos hiciste herederos, pero también somos tu heredad. Bendito seas, te amamos, te bendecimos, te adoramos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.